En la siguiente escena, los bandidos corrían hacia la aldea, temerosos de los dragones que los perseguían. Viendo que estaban lo suficientemente cerca, Di les dijo a sus hombres que estuvieran listos. Aunque no lo mostró, era consciente de lo desafiante que era la situación en la que se encontraban. Ordenó a sus hombres que tuvieran la catapulta lista para dispararla. Aunque las flechas disparadas alcanzaron a los dragones, parecían desvanecerse y no tener efecto. Pero lo que sucedió fue que las flechas que Van había creado realmente atravesaron los cuerpos de los dragones. La flecha alcanzó la pata del dragón blindado que estaba atrás. El dragón también rompió su pata y la clavó en el suelo. Obviamente, no mataron a muchos, pero esto fue algo que no esperaban. Cuando Van le preguntó a Di qué estaba pasando, Di le dijo que había hecho algo increíble, pero parecía que no entendía muy bien. Di explicó que mataron a unos 10 dragones blindados de un solo disparo. También dijo que ya no tenían más flechas y que necesitaban traerlas de la ballista que no se estaba usando. Van tuvo una idea y le dijo que usaran una de madera si ya no quedaba hierro. Di dio la orden y les dijo a sus hombres que se prepararan. Después de la primera andanada, todos ganaron confianza y estaban seguros de la victoria. La segunda ronda de disparos sería aún más precisa. Los vigías en las torres ya estaban en posición. Para Di, no había duda de que saldrían victoriosos. Ordenó disparar las flechas para demostrar el poder de la aldea. Pronto, los dolorosos gritos de los dragones resonaron en el aire. Las flechas de madera lograron atravesarlos. Aunque no eran tan efectivas como las de hierro, demostraron ser capaces de atravesar incluso sus gruesas escamas. Di ordenó a todos que siguieran disparando con las flechas de madera. Tras varios disparos, todos los dragones cayeron, y la victoria fue suya. Derrotar a 40 dragones con solo 60 flechas era algo que ni el comandante Stradale creería posible. Di estaba orgulloso de Van. Se acercó a él y lo encontró radiante de felicidad. Era la primera vez que Van veía un dragón, por lo que estaba un poco sorprendido. Al compararlos con dinosaurios, Di se echó a reír, ya que no tenía idea de qué eran. La emoción de la victoria llevó a Di a arrastrar a Van de un lado a otro, celebrando el triunfo. Van notó que había personas fuera de la puerta, y Di le informó que 30 de ellos habían sobrevivido. Ordenó atarlos y les advirtió que obedecieran sin cuestionar. Los bandidos estaban tan asustados que incluso ofrecieron convertirse en esclavos. Rogaban que los contrataran. Grande mencionó que aquellos hombres solían saquear su aldea, lo que enfureció a los aldeanos, quienes querían vengarse. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de golpear a un bandido, Van le detuvo el puño. No quería que se manchara las manos con sangre. Les aseguró que los bandidos recibirían su castigo y que no era necesario rebajarse a su nivel. Van se dirigió a los bandidos y les informó que sufrirían las consecuencias de sus actos. Cuando llegara alguien para llevárselos, serían entregados. Hasta entonces, debían contribuir a la aldea. Les asignaron la tarea de extraer los núcleos mágicos de los dragones. Orto estaba asombrado con todo lo ocurrido en la última semana y sabía que lo recordaría por el resto de su vida. Bill y Sara también quedaron impresionados con las armas de Van. Incluso con 30 personas usando sus espadas, el máximo que podían procesar eran 4 o 5 cuerpos al día. Orto decidió comenzar a despiezar los dragones mientras aún estaban frescos. Al día siguiente, Di, el equipo de Orto, el equipo de Campechen y los libres se dedicaron a desmantelar los cadáveres. Van mejoró el material de los cuchillos de limpieza, haciéndolos más afilados. Tras 3 días de trabajo, terminaron. Esa noche, Van dio un discurso. Agradeció a todos por su esfuerzo en la aldea. Ahora no tendrían que preocuparse por el dinero y podrían permitirse usar cualquier condimento. Preparó un banquete y permitió que cada persona bebiera hasta 2 copas. Van también disfrutó la carne de dragón, especialmente cuando estaba crujiente a la parrilla. Su textura era jugosa y suave, deshaciéndose en su boca. Orto mencionó que la grasa y el sabor de la carne se debían a la protección de su gruesa coraza. Los dragones eran valiosos, por lo que generalmente se vendían. Orto verificó que las ballestas eran tan poderosas como las armas que Van había creado. Di escuchó esto y se sintió devastado porque Van no le había dado una espada. Mientras los aventureros estaban encantados con sus armas, Di y su equipo rodearon a Van exigiendo espadas y dagas. Van,
Abrumado por la insistencia de todos y las personas que le agradecían ofreciéndole comida, se mantuvo tranquilo. Los aldeanos lo consideraban extraño, pues, a pesar de todo, continuaba trabajando incansablemente. Uno de los aldeanos, el mismo que intentó atacar a los bandidos, estaba agradecido con Van por detenerlo. Decidió esforzarse en mejorar la aldea en honor a sus familiares fallecidos. Grande y su ayudante Aldo disfrutaban del festín. La mujer estaba feliz de ver a todos reunidos, incluso con aristócratas. Espada mencionó que esto podía ser problemático si pensaban demasiado en la diferencia de clases, pero que esa era parte del encanto de Van. Till observó a Van y comprendió que él estaba destinado a lograr cosas aún más asombrosas en el futuro. Más tarde, Orto, Van y los demás discutieron la venta de los dragones. Orto explicó que un solo dragón con su caparazón podría venderse por 20 monedas de oro. Sin embargo, como la mayor parte de la carne estaba podrida, solo podrían recuperar cerca de 8 monedas debido a los costos de transporte. Tenían 30 cuerpos, por lo que al final obtendrían más de 300 monedas de oro. Van hizo la conversión mental a yenes y se dio cuenta de que superaba los 300 millones. Espada lo felicitó por su exitosa defensa. Van no olvidó la ayuda que les brindó con la barrera protectora y le agradeció. Sin embargo, Espada le advirtió que, según la ley, cualquier aldea o ciudad que ganara más de 100 monedas de oro debía pagar un impuesto del 50% al tesoro del marqués. Esto significaba que pronto sabrían sobre el estado de la aldea. Espada mencionó brevemente que, aunque sería difícil ocultarlo, no era imposible. Van quedó atónito. Nunca había visto a alguien que sirviera al marqués con tanta lealtad durante décadas y que ahora propusiera una forma de engañar a su propio señor. Esta situación era diferente a lo que había sucedido con la mazmorra. Esta vez, para ocultar la verdad, debían actuar en secreto, lo que significaba traicionar al marqués. Sin embargo, su padre siempre había preferido una vida pacífica sin él, así que Van preguntó cuál era el plan. Espada explicó que informaría sobre la victoria a su hermano mayor, Murcia, dándole crédito por la derrota de los dragones. No podían inventar una orden de caballería, así que utilizarían a los mercenarios hessianos y a los aventureros. Dirían que se encontraron con una manada en el bosque y que la eliminaron individualmente. Como lo habían rechazado, sus 3 hermanos mayores competían por ser el heredero de la familia. Todos trataban de ganarse el favor del marqués, y Van quería que Murcia, quien lo había apoyado hasta ahora, ganara. Van tomó su decisión y elogió el plan de Espada. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. A la mañana siguiente, Van fue recibido por todos los aldeanos. Mientras lo alababan, tomó la mano de Till. Ella se sorprendió al principio, pero se alegró de que él buscara afecto. Aunque Van se comportaba como un adulto en situaciones difíciles, seguía teniendo solo 8 años y aún podía permitirse ciertas muestras de infantilismo. Sin embargo, después de un rato, soltó su mano por orgullo, aunque pensar en que Till podría alejarse de él algún día no le agradaba. Aún así, decidió enfocarse en su felicidad. Van estuvo a punto de mencionar algo sobre la futura pareja de Till, pero ella lo interrumpió y le dijo que quería quedarse a su lado para cuidarlo, por lo que nunca había pensado en ese tema. Fueron a la puerta de la aldea y preguntaron a los guardianes si habían visto algo. Eran mercaderes, el señor Bell y el señor Lango. Van apenas distinguía sus siluetas negras, pero sus hombres eran capaces de ver sus rostros. Por precaución, ordenó levantar el puente y preparar la ballesta. Los mercaderes intentaron explicar que no eran bandidos,
pero Van sabía que podían ocultarse dentro o alrededor del carruaje. No iba a correr riesgos. Ordenó a Campechen que llamara a Orto y a Dee. Tenían muchas cosas por hacer y dependía de él aprovechar cada oportunidad. Mientras tanto, los mercaderes estaban atascados. Uno de ellos explicó que su carreta se había averiado en el camino, lo que había arruinado muchos productos. Calculaban los costos de reparación, el alojamiento y la escolta, y lamentaban que, incluso después de regresar a Asimura, no habían obtenido mucho dinero de la venta. El calvo del grupo preguntó si realmente estaban en Asimura, pues, a su parecer, ese lugar no se veía como una simple aldea. Pensaron que podrían haberse desviado, pero el camino era claro. Mientras discutían, Van los saludó desde lo alto de la puerta. Se presentó como el dueño de la aldea, Bani Furto. Les dijo que, si realmente eran comerciantes, debían dar el nombre de su compañía y sus identidades, y si eran escoltas, también debían indicar sus nombres y posiciones. Al oír su nombre, los mercaderes se pusieron nerviosos. No estaban completamente seguros, pero el calvo afirmó que en la ciudad más grande habían visto ese nombre varias veces. Definitivamente era él. El conductor del carruaje quedó atónito al ver lo joven que era Van. Sabía que los genios eran marginados, pero nunca imaginó que el marqués lo había enviado a la frontera. Los mercaderes comenzaron a presentarse. El que manejaba la carreta era Mary Bell, un comerciante al igual que su hermano Lango. El otro hombre era un guardia de seguridad del gremio de aventureros. Van le preguntó a Orto si los conocía, y éste respondió que los había visto en el gremio y que incluso habían bebido juntos. Confiando en esta información, Van permitió su entrada y les dio la bienvenida a la aldea. Al cruzar la puerta, Rande y los demás los recibieron. Bell y Lango se disculparon con Rande por no haber regresado en mucho tiempo y expresaron su alegría de verla bien. Van se acercó y también se disculpó por la detención. Se presentó nuevamente y rápidamente preguntó si podían venderles partes de caparazón de dragón. Los mercaderes parecían emocionados, ya que incluso los aventureros evitaban pelear con esas bestias tan poderosas. Los hermanos estaban al borde de las lágrimas de felicidad. Van los llevó al almacén. Al llegar, Bell y Lango quedaron boquiabiertos al ver los enormes montones de material extraído de dragones acorazados. Van explicó que habían pacificado alrededor de 40 dragones con caparazón y capturado a unos 30 bandidos, quienes ayudarían con la carga. También mencionó que su carreta había sido reparada. Bell, asimilando la situación, dijo que debían contactar a más comerciantes lo antes posible para cerrar tratos. Le preguntó a Van si podían esperar un mes para organizarlo, a lo que Van accedió. Sin embargo, añadió que no debían preocuparse por ello en ese momento, porque era hora de disfrutar de una buena comida. Bell se dio cuenta de que esa cantidad de carne era demasiada para el consumo del pueblo, lo que significaba que terminaría pudriéndose. Así que preguntó a Van si le molestaría que la llevaran a la aldea vecina para venderla y luego reembolsarle el precio. Van quiso saber si esa aldea tenía los medios para comprar carne de esa calidad. Bell le explicó que era un pueblo pobre, pero que, después de pagar impuestos ese año, probablemente no les quedaría ningún ahorro. Sin embargo, necesitaban alimentos, y si les daban al menos una parte de la carne de forma gratuita, eso les ayudaría de alguna manera. Van decidió que la regalarían. Le dijo a Bell que, aunque era un comerciante, no parecía que su única preocupación fuera el beneficio. Bell quedó sorprendido por la aguda inteligencia de Van y mencionó que, además, le pagarían un buen precio por los bandidos capturados. En este caso, su margen de ganancia sería casi inexistente, pero al menos era un ingreso. Van le agradeció y le dijo que regresara al pueblo en el futuro, prometiéndole un trato que no se arrepentiría de aceptar, como armaduras de alta calidad. Bell, asombrado una vez más, preguntó si también podría traer a un herrero, además de un dibujante altamente calificado y un carpintero. Van le respondió con una sonrisa encantadora. Luego, les mostró las armaduras que había fabricado, dejando a todos en estado de shock. Bell no entendía del todo las ventajas y desventajas de las armas, pero como exhibición eran impresionantes. Orto le entregó una piel de dragón para probar la resistencia de las armas, y éstas la cortaron sin problemas. El guardián aventurero estaba emocionado y deseaba comprarlas. Bell también se mostró sorprendido por todas las oportunidades que Van le estaba ofreciendo,
aunque admitió que no podían comprar tantas de una sola vez. Van le dijo que no había problema, pues siempre podría comprarlas más adelante. Continuaron recorriendo el pueblo, y Van les mostró las mejoras que había hecho. Luego, compartieron una deliciosa comida de carne de dragón. Bell preguntó si los comerciantes visitaban el pueblo una vez al mes y sugirió que podría hablar con su grupo comercial para aumentar las visitas a 2 veces por mes. Van mencionó que necesitaban provisiones y sake, y que una buena comida bastaba para animar a los aldeanos. Además, ordenó que se hiciera publicidad de sus armas si era posible. Los hermanos comerciantes parecían interesados, ya que comprendieron que podrían organizarse para vender las armas en exclusiva. Van sugirió abrir una tienda en el pueblo. Si lograban negociar con el dueño de una empresa, con otros comerciantes o con cualquier persona, sería una gran ventaja. Bell y Lango estaban exultantes al escuchar la idea de un ingreso estable y la posibilidad de tener su propia tienda. Van incluso consideró construirles una casa. Si aceptaban, la tienda le ahorraría tiempo, ya que no tendría que negociar con múltiples comerciantes, y sería la primera en la aldea. Era un trato beneficioso para ambas partes. Bell envió a su hermano a hablar con el jefe de la Cámara de Comercio para negociar la propuesta. Antes de marcharse, le dijo a Van que trabajaría en la tienda del pueblo hasta que las cosas mejoraran. Se estrecharon las manos y la negociación fue un éxito rotundo. Más tarde, Lango partió rápidamente con los aventureros hacia la Cámara de Comercio para conseguir mano de obra y materiales. Para convencerlos, llevaba consigo una espada, piel de dragón y un núcleo mágico. También pidió enviar una carta a su hermano Murcia, otorgándole crédito por todos los logros. Mientras tanto, cerca de la entrada del pueblo, Van comenzó a construir la tienda de Bell. Este último sudaba y lloraba de felicidad al ver el edificio tomar forma. Van explicó que el primer piso sería la tienda, el segundo serviría como vivienda y el sótano como almacén. Siguió al pie de la letra las instrucciones que Bell le había dado. Bell confiaba en las habilidades de Van, pero no esperaba que tuviera tanto poder en la palma de sus manos. La construcción debía estar terminada en 2 semanas, por lo que el acuerdo con la tienda de Bell quedaba cerrado por el momento. En la segunda mitad del día, salieron del pueblo hacia el río. Tras caminar un rato, Till preguntó si estaba cansado, pero Van les dijo a todos que continuaran avanzando. Kamsen iba al frente despejando el camino. La verdad era que Van quería demostrar su cuidado y amabilidad con todos, pero no tenía la misma resistencia que Kamsen. El trayecto desde el pueblo tomó 1 hora, y finalmente llegaron a un río largo y hermoso del que sacarían agua. Así comenzó la construcción del sistema de suministro de agua. Con su magia, Espada excavó decenas de metros en un instante. Cuando se tomó un descanso, Di, Kamsen y los demás continuaron cavando por su cuenta. Van lo siguió de cerca, reforzando las paredes del canal. La cantidad de poder mágico de Espada era sorprendente. Di, a pesar de tener casi 40 años, trabajaba con gran dedicación. Till comentó lo arduo que era el trabajo, considerando la distancia entre el río y el pueblo, pero sin agua, no podrían sobrevivir. Aunque la tarea era difícil, trabajar juntos para alcanzar un objetivo era algo satisfactorio. Además del sistema de barreras, había una sensación de logro que no se podía disfrutar en soledad. Mejorar las condiciones de vida haría que todo fuera más fácil y que más comerciantes y viajeros llegaran al pueblo. Ese era el verdadero objetivo de Van, construir un lugar cómodo y próspero para todos. Después de 8 horas de excavación, finalmente pudieron ver la aldea. Se suponía que les tomaría alrededor de 1 semana, pero su ritmo fue asombroso. Van les dijo que se detuvieran por hoy. Espada y Di parecían sorprendidos, ya que, si continuaban a ese paso, podrían llegar a la aldea en unas pocas horas más. Sin embargo, Van le pidió a Di que observara a Abu, Lu y Kamsen. Di pensó que había encontrado un buen método de entrenamiento, pero terminó dándole la razón a Van. Ver la fuerza oculta de la generación mayor y los veteranos era realmente aterrador. Al día siguiente, para sorpresa de todos, lograron excavar hasta la aldea antes de que terminara la mañana, y entonces llegó el momento de dejar que el agua fluyera. Van les agradeció por su enorme contribución. Cuando abrieron el canal, el agua comenzó a correr con una sensación de paz indescriptible. Los niños y los aldeanos estallaron en júbilo al ver el agua llegar a su aldea.
Rande también se mostró satisfecha por el tiempo y esfuerzo que lograron ahorrar. Sin embargo, para poder beber esa agua, todavía era necesario filtrarla y hervirla, lo que requería un instrumento especial. Luz se acercó, mostrando interés en lo que Van estaba por crear. Van le propuso hacerlo juntos, y lo aceptó de inmediato. La máquina de filtrado se construyó con ramas, hojas, arena, tierra, piedras y tela, y se ubicó en el extremo del canal que llevaba el agua hacia la aldea. El agua filtrada se almacenaría directamente en un depósito de metal. Luego, la cantidad necesaria se extraería del grifo instalado bajo el tanque de agua y se transferiría a la caldera, la cual encendería su fuego de manera automática gracias a un cristal mágico de fuego. Lu decidió ir a la tienda de Bell para ver si tenía esos cristales en existencia. En ese momento, Kamsen llegó con noticias, el agua ya había llenado el canal por completo. Van quedó satisfecho con el resultado, pero se preguntó si habría inundaciones en caso de que el nivel del agua subiera por la lluvia. Espada quedó impresionado de que Van notara ese detalle. Explicó que, dependiendo del volumen del agua, el canal había sido ensanchado y se construyeron diques en las áreas propensas a inundaciones. Sin embargo, era necesario idear una forma de desviar el exceso de agua, ya que el canal no tenía una salida. Van debía asegurarse de que el agua pudiera regresar al río en caso de desbordamiento o formar un lago detrás de la aldea. Espada consideró que devolver el agua al río era una buena solución, pero también comentó que crear un lago sería una excelente idea. En épocas de sequía, cuando el río dejara de fluir, el lago se volvería invaluable. Van se preguntó si estarían bien con las medidas adecuadas para evitar inundaciones, y Espada confirmó que sí. Decidieron construir un lago a 200 metros detrás de la aldea. Este proyecto se volvió una prioridad urgente antes de la llegada de la temporada de lluvias. En 3 días, el lago estaba casi terminado. Van quería agregar un vertedero o algún otro mecanismo para regular el flujo del agua, pero debía pensar en cómo utilizarlo en la práctica. Por ahora, se sentía feliz de tener una gran reserva de agua. A la mañana siguiente, Van despertó de mal humor y con nerviosismo. Se levantó incluso antes de que saliera el sol y notó que muchas personas, incluida Rande, estaban en pánico. Dee y Espada ya se habían dirigido al lago, al que alguien, sin que él lo supiera, había bautizado como Lago Van. Till le explicó que el lago había sido nombrado en su honor, para reconocer su mérito y preservar su legado para las futuras generaciones. Además, la aldea había cambiado su nombre a Aldea Van. Van no se sentía del todo bien con esto, tenía la sensación de que algo no estaba bien. Antes de que pudieran discutirlo, un aldeano entró corriendo, alarmado, y le pidió que fuera de inmediato. Van y Till se apresuraron hacia el lago, pasando por el camino trasero de la aldea. Al llegar, encontraron a muchas personas reunidas y preocupadas. Van preguntó qué estaba ocurriendo, y los aldeanos señalaron algo dentro del agua. Para su sorpresa, parecía haber alguien en el lago observándolos. En el río que cruzaba el bosque profundo habitaba una criatura mítica con un cabello azul perfecto. Eran mitad humanos, mitad sirenas, y se les conocía como los Abgaló. Van jamás había oído hablar de ellos, así que Espada explicó que eran extremadamente raros de ver. La persona que estaba en el lago era una joven Abgaló. Van intentó preguntarle su nombre, pero no recibió respuesta. Parecía que no entendía su idioma. Entonces, Van ordenó a Till y Camden que trajeran carne y frutas, pues pensó que lo primero que necesitaban para establecer contacto era comida. La joven Abgaló se acercó lentamente, mientras todos contenían la respiración. Tras oler la comida, preguntó si podía comer. Van se sorprendió tanto que, sin darse cuenta, la asustó, haciendo que se alejara nuevamente. Se disculpó de inmediato y le pidió que volviera. Luego, le ofreció la carne y las frutas, y la joven comenzó a comer. Después de probar la carne, frunció el ceño y preguntó quién había cazado al dragón. Dee, Orto y los demás señalaron a Van, aunque en realidad fue gracias a las balistas. Al escuchar esto, la joven nadó rápidamente y desapareció en el agua, dejando a todos en estado de shock. Al día siguiente, Till irrumpió en la habitación de Van gritando su nombre. Traía un mensaje de los aldeanos sobre un ataque inminente, y todos estaban en pánico. Con solo escuchar la palabra ataque, Van se despertó por completo. Mientras se vestía, Till le explicó que el enemigo ya había ocupado el canal de agua.
Van no esperaba que se acercaran tanto, pero estaba seguro de que se retirarían en cuanto vieran sus balistas. Aún estaba somnoliento y molesto por la interrupción, pero cuando salió y vio con sus propios ojos al supuesto enemigo, su expresión cambió por completo. Frente a él había una multitud de Abgalou observándolo. El día anterior solo había aparecido una niña, pero ahora había hombres y mujeres de distintas edades, aunque todos parecían jóvenes. El más anciano de ellos quería hablar con Van. Esto le causó temor, por lo que pidió a Di, Orto y Espada que lo acompañaran. Bell también estaba allí e informó a Van que los Abgalou habían traído objetos raros y que los clientes decían que hacer negocios con ellos era una gran oportunidad. Le pareció interesante, así que Van le permitió acercarse más para verlos. Bajaron y el hombre que quería hablar con Van le dijo que su hija estaba agradecida con él. Había oído que el joven había derrotado a un dragón y, al parecer, era cierto. Los demás Abgalou se mostraron sorprendidos y comenzaron a preguntarse si Van era un poderoso mago. También notaron que a su alrededor había individuos muy fuertes. El hombre admitió que Van era un humano valiente y anunció que aceptaba su matrimonio con Lata Priora. Por un momento, el silencio reinó en el lugar. Van, perplejo, apenas pudo expresar su sorpresa, a diferencia de los que estaban detrás de él, que se quedaron completamente congelados. En su mente, 1000 preguntas surgieron de golpe. ¿De qué demonios estaba hablando ese hombre? ¿Quién era Lata Priora? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver el matrimonio con todo esto? El hombre, quien resultó ser el padre de Lata Priora, se presentó como Lata Vesta y le preguntó a Van si rechazaba la propuesta. Van, aún confundido, preguntó dónde estaba la chica, y el hombre señaló a una niña que jugaba con sus amigas. Van sintió un escalofrío y, con una mezcla de indignación e incredulidad, preguntó cuánto tiempo llevaban hablando de matrimonio si ella todavía era solo una niña. Vesta explicó que pertenecían a la raza Lata y que nunca antes habían interactuado con los humanos. Sin embargo, la última vez que su río se convirtió en el hogar de dragones acorazados, sus compañeros murieron, por lo que estaban buscando un esposo fuerte para Lata Priora que pudiera protegerlos. Van entendió entonces que no era más que un matrimonio arreglado por conveniencia, igual que los que usaban los aristócratas para sus propios intereses políticos. Con firmeza, declaró que Lata Priora debía casarse con alguien a quien realmente amara y les aseguró que los protegería sin necesidad de un matrimonio. Vesta, sin inmutarse, respondió que, en ese caso, vivirían con su yerno. Luego preguntó si Van era el dueño del agua del lago. Van negó ser su propietario y les pidió que se trasladaran al lago, ya que su presencia en los puentes podría asustar a los invitados y comerciantes. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que el hombre lo había llamado yerno. Intentó explicar que no aceptaba el matrimonio, pero los Abgalou ya se marchaban, y antes de irse, Priora lo llamó esposo. Espada, divertido, comentó que Van tenía suerte de haber forjado una amistad con los Abgalou, pero al parecer, su primera esposa ya era una de ellos. Til, por su parte, dijo que no tenía problema con ellos si era la decisión de Van, aunque él no lo aceptara, la rebelión del marido había fracasado. Los Abgalou comenzaron a disfrutar del lago, mientras Van se preguntaba si, como dueño del lago, debía vigilarlos. Al final, decidió construir 2 edificios similares a casas de descanso para que pudieran relajarse. Gracias a los techos y las paredes, podrían pasar el tiempo de manera segura. Van se sintió satisfecho al ver que les gustaba. Espada comentó que nunca había escuchado sobre la existencia de edificaciones similares en la escudería, lo que le resultó impresionante, ya que Van poseía un conocimiento que ni siquiera él tenía. Los aldeanos empezaron a compartir granos y comidas con los Abgalou, y poco a poco, la amistad entre ambas comunidades se fortaleció. De repente, comenzaron a correr rumores de que los Ingals estaban trayendo remos, lo que indicaba que la relación seguía mejorando. Van tomó una decisión: construir un nuevo muro, más resistente que el anterior, lo suficientemente grande como para rodear el lago y fortalecer la seguridad de la aldea. Espada sugirió que, para el futuro desarrollo del pueblo, sería buena idea construir estructuras adecuadas para una ciudad decimal. Van preguntó si realmente tenían que construir algo tan grande como una ciudad para 10.000 personas. Pensó que, para un simple progreso del pueblo, eso sería demasiado. Además, si construían un muro, necesitarían guardias para protegerlo. Su consejo era edificar pensando en menos personas,
tal vez 1 o 2.000. Sin embargo, Espada no estuvo de acuerdo. Afirmó que debían considerar una expansión a largo plazo. Explicó que, idealmente, cada sección de la ciudad debía medir al menos 600 metros, con espacio para fortificaciones, viviendas, bases y gremios. El muro comenzaría a construirse cuando hubiera suficiente gente, pero por ahora, podían diseñarlo de tal manera que pudiera expandirse en el futuro. Van estaba considerando una ciudad fortificada de forma no cuadrada, pero Espada le explicó que, en numerosas ocasiones, los magos habían logrado romper defensas atacando un solo punto. Por lo que la ciudad cuadrada seguía siendo la forma más efectiva. Le habló de las ciudades con forma de estrella, donde los ataques no podían concentrarse en un solo punto. En este diseño, incluso si el enemigo derrotaba una de las secciones triangulares, no podría acceder directamente a la ciudad. Los caminos estarían conectados al muro pero podrían separarse del lado defensivo. Así, cualquier ataque dirigido a las esquinas recibiría fuego cruzado desde 3 lados. Espada concluyó diciendo que este tipo de diseño se había creado en la Tierra cuando aparecieron las armas de fuego, pero que funcionaría perfectamente en un mundo de espadas y magia. Explicó que, si un enemigo atacaba el frente de la ciudad, su ofensiva se concentraría en un solo punto, pero si intentaban atacar desde una esquina, no podrían dividirse fácilmente a la izquierda o la derecha. Por eso, insistió en la necesidad de más personas para defender la ciudad. Era un sistema de fortificación muy eficiente, incluso contra los magos más poderosos. Mientras conversaban, alguien entró en la habitación y le informó a Van que había llegado un mensajero del conde Ferdinand. No solo llevaba el emblema del conde, sino también el emblema de un unicornio y el escudo del vizconde Cayen, un noble emergente de la facción del conde. El conde Ferdinand era el propietario de la ciudad, por lo que Van supuso que podría querer recuperarla. En la puerta principal, una niña y una mujer estaban de pie, y no parecía que les gustaran los rumores sobre el supuesto niño prodigio. La escena siguiente muestra a 2 damas conversando en un carruaje. Una de ellas intentó tranquilizar a la otra, asegurándole que no debía preocuparse y que deberían ver a quién dirigirse primero. Mientras tanto, Van se preparaba para recibir a sus invitados. Till estaba preparando algo de comida y té, aunque parecía preocupado por cuántas personas estarían por llegar. Estaba nervioso y deseaba que todo saliera bien. Alguien tocó la puerta y permitió que sus visitantes entraran. 2 mujeres entraron en la habitación, una de ellas era adulta y la otra parecía más joven. Van se presentó e informó que había sido encargado de la posesión de este feudo. La mujer mayor era Panamera Carrera Cayen, recientemente promovida a vizcondesa como una parvenu procedente de la nobleza de caballeros. La niña era la hija más joven del conde Ferdinand, Arute. Ella dijo que habían recibido noticias de que Marqués Fertios residía en este pueblo, y su padre le sugirió que lo conociera. Van se sorprendió de que hubieran enviado a la hija más joven junto con Panamera como su escolta. Aunque algo asustado, expresó lo agradecido que estaba de que se tomaran la molestia de visitar personalmente su humilde aldea. Panamera no era una persona común. Pasar de ser caballero a varón en una sola generación y luego llegar a ser vizcondesa demostraba sin duda que era una mujer poderosa, con una mente aguda. Comentó sobre lo tranquilo que se veía Van, a pesar de ser un poco más joven que Artejó. Sin ningún motivo oculto, le preguntó qué pensaba sobre la razón de su visita. Van sintió que quería que adivinara sus intenciones. Un conde cuya tierra había sido reducida probablemente estaría enfadado, pero a la vez impresionado por los Marquets. El genio Van fue enviado a una zona remota, y el conde temía que los Marquets pudieran estar planeando un ataque. Esa podría ser la razón por la que enviaron a Panamera y a su hija. Van dedujo que probablemente habían venido con el objetivo de recolectar información sobre la situación del oponente para llegar a un acuerdo posterior con él. Panamera se echó a reír, sorprendida de que un niño de solo 10 años pudiera entender esto. Confirmó la hipótesis de Van y mencionó que el señor Ferdinand no era capaz de leer los movimientos de Marqués Fertio. Todos buscaban a un heredero influyente, y su nombre había surgido en varias ocasiones en los últimos 2 años. La gran inauguración se acercaba y el marqués se jactaba de su prosperidad continua, pero como aún no había sucedido, vinieron hasta allí. Le costaba entender por qué había sido elegido como propietario de este feudo, y sospechaba que era porque no dominaba la magia de los 4 elementos. Si los rumores eran ciertos, Van era un niño prodigio,
pero, por lo general, el propietario de un feudo debía estar altamente educado para poder desarrollar el territorio. Por eso, Graf se había estado preguntando por qué le otorgaron tierras que colindan con los territorios del conde y el reino de Jarinet. No era una ambición inadecuada para un líder, ya que en este país, pelear a muerte entre aristócratas estaba prohibido. Van se preguntaba qué tipo de persona era ella para decir todo esto con tanta audacia. Admitió que no tenía habilidades relacionadas con los 4 elementos de la magia, pero también aclaró que sus otros temores eran infundados, ya que lo habían enviado allí por capricho. Panamera no consideraba que esto fuera una jugada inteligente. Le preguntó si los rumores sobre su genialidad eran ciertos. Había oído que este solo era un pueblo de 100 casas, pero que en 1 o 2 meses, él había construido un muro fortificado, y las construcciones se habían transformado, incluso usando materiales invisibles. También, tenía un mayordomo experimentado y un caballero de nivel maestro. Al menos, contaba con 5.000 personas. La tecnología que le permitía mover su ejército de manera invisible era un problema para ellos, pero lo había hecho incluso sabiendo que sería detectado. Eso significaba que estaba convirtiendo la frontera en una base militar, como ella afirmaba. Sin embargo, Van comenzó a reírse, lo que la enfureció aún más. Se disculpó por reír y decidió poner fin a esa ilusión. Explicó que todo lo que su padre le permitió tomar era Kamsen y algo de equipaje. Su familia ni siquiera lo despidió y le dijeron que dejara la ciudad en silencio. Entonces, Panamera le preguntó por el caballero, el mayordomo y los demás que lo esperaban fuera. Antes de que Van pudiera responderle, Dee intervino y explicó que estaban impresionados por su sabiduría y talento, por eso lo seguían. También mencionó que había recibido una carta de la Orden de Caballeros pidiéndole regresar de inmediato, pero que la ignoró. Espada se unió a la conversación y explicó que él era un hombre mayor, y cuando se dio cuenta de que Van se iba, pensó que esa era una buena razón para retirarse, ya que su misión era transmitirle todas sus habilidades. Till entonces comentó que, aunque Van fuera un aristócrata, siempre se comunicaba de manera justa con personas como ellos. Se sentía feliz de servir a un amo bondadoso que se preocupaba por sus subordinados, y Van, a su vez, estaba agradecido con ellos por haberlo seguido hasta un lugar tan remoto. Panamera, sin embargo, exigió una explicación sobre la transformación de la aldea. Van decidió mostrárselo en lugar de explicarlo con palabras. Ella se mostró confundida, pero él simplemente respondió que tenía la intención de construir un muro fortificado más en el exterior. Cuando salieron, todos estaban esperando a Van. Pidió que trajeran bloques de madera y comenzaron a caminar fuera de la fortaleza. Panamera preguntó a dónde se dirigían, y él la miró fijamente. Sabía que sospechaba la posibilidad de una emboscada, pero decidió guardar silencio. Espada los guió a un área y comentó que ese era el lugar adecuado, aunque los extremos estarían un poco más alejados. Van propuso una solución, construir un muro con un ancho de aproximadamente 2 metros y ajustarlo después. Entonces, justo frente a los ojos de Panamera, Van erigió una fortaleza, demostrando así que, aunque lo negara, era un mago excepcional de los 4 elementos. Sin embargo, explicó que, una vez que la magia se disipara, la muralla perdería su fuerza y colapsaría. El muro estaba compuesto de huesos, rocas volcánicas, piedras terrosas y algo de mineral. La cantidad de materiales necesarios para combinar era considerable. Van deseaba fabricar concreto perfecto, pero al no tener suficientes recursos, tuvo que optar por una solución temporal. Panamera quedó atónita. Preguntó si esos materiales también se utilizaban en la construcción de casas, y Van confirmó que sí. Mientras construía la puerta con metal, explicó que debía imaginar su forma y resistencia antes de manifestarla. Al finalizar la muralla y la entrada, dejó a todos impactados. La princesa Arut se preguntó cuál era su habilidad mágica, y Panamera se unió a la inquietud. Van explicó que su magia era de producción, lo que le permitía crear objetos, pero en la sociedad, ese tipo de magia se consideraba inútil. La princesa Arut había tenido una infancia solitaria. Su padre estaba demasiado ocupado para pasar tiempo con ella, y su madre no tenía interés en su existencia, por lo que la dejó al cuidado de una niñera. Sin embargo, a ojos de su familia, era completamente inútil. Tenía una naturaleza tímida, era demasiado meticulosa y carecía de habilidades para el estudio.
No tenía ningún talento especial, excepto por la magia de marionetas. Era incapaz de realizar actividades físicas como el baile, pero podía controlar y mover una marioneta con mayor destreza que su propio cuerpo. Como no destacaba en nada más, pensó que su magia podría hacer feliz a su madre. Con la esperanza de obtener la aprobación de sus padres, a quienes apenas veía, comenzó a practicar con entusiasmo. Pero su esfuerzo fue en vano. En lugar del reconocimiento que anhelaba, su madre solo respondió con gritos, llamándola una hija inútil. Arut no comprendía qué había hecho para provocar semejante reacción. Más tarde descubrió que su magia era considerada irrelevante en la alta sociedad y, al final, lo que ella había creído su última esperanza también resultó ser inútil. Desde aquel día, su madre dejó de visitarla y los demás comenzaron a ignorarla por completo. Pasó sus días en completo silencio, sin moverse apenas, conteniendo la respiración. Se culpaba por todo lo que le había sucedido, y la imagen de su madre gritándole nunca desaparecía de su mente. Cuando cumplió 10 años, su padre la llamó. Panamera también estaba presente y, al escuchar el motivo de su reunión, cuestionó por qué él insistía en enviarla en lugar de mandar una agenda. Su padre, sin darle importancia a sus palabras, le pidió que dejara de decir tonterías. Mientras él hablaba, Arut se preguntaba quién era aquella mujer. Entonces, Panamera se volvió hacia ella y le preguntó si sabía sobre su futuro matrimonio. Arut sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar la pregunta. Panamera le explicó que, si resultaba ser alguien con talento, podrían empezar a considerar la posibilidad del matrimonio, pero si no lo era, simplemente lo descartarían. Arut preguntó, con la voz temblorosa, si la razón por la que la estaban enviando fuera de casa era porque era inútil. Panamera le respondió que todos sus hermanos y hermanas ya habían encontrado esposo, y ella era la única que quedaba. La tranquilizó diciéndole que, mientras la persona con la que terminara fuera excepcional, todo estaría bien. Entonces, con una mano firme y elegante, Panamera tomó a Arut. En ese momento, la niña sintió que, por primera vez en su vida, alguien realmente se preocupaba por ella. El viaje duró aproximadamente 3 semanas, y fue durante ese tiempo que Arut experimentó un atisbo de felicidad. Panamera era estricta y tenía muchas razones para estar furiosa, pero aún así, la trataba con amabilidad. Cuando Arut se menospreciaba y decía que no servía para nada, Panamera le daba una reprimenda, pero después la abrazaba. A menudo comenzaba una conversación acariciándole la cabeza con ternura. Un día, Arut no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar. Esperaba que Panamera se enfadara con ella, pero en su lugar, volvió a acariciarle la cabeza con suavidad. Arut adoraba el contacto de sus manos. También le gustaba su sentido del humor. Se daba cuenta de que no quería casarse. Lo único que quería era permanecer al lado de Panamera. Por eso, cuando vio a Van, se negó a acercarse a él. Decidió observarlo con una expresión vacía. Era evidente que Van era especial, y precisamente por eso, era lo opuesto a lo que ella deseaba. A pesar de que era la primera vez que se encontraban, Van habló con Panamera con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Tenía sirvientes y compañeros que lo respetaban, y aunque era más joven que ella, había logrado tantas cosas que parecía increíble. Arut estaba segura de que sus padres lo valoraban, pues era talentoso y poseía muchas habilidades. Sin embargo, cuando escuchó que la familia de Van ni siquiera se preocupaba por él, quedó completamente impactada. Observó con atención cómo usaba su magia, considerada inútil por la sociedad, para realizar auténticos milagros. Sus sentimientos iniciales de envidia y celos comenzaron a transformarse en interés genuino. En la aristocracia, solo aquellos con magia elemental de los 4 elementos eran vistos con buenos ojos. Esa era la razón por la que Arut había dejado de practicar su magia cuando su madre la ignoró. Pero ahora, sentía curiosidad por saber qué habría pasado si hubiera seguido entrenándola. Mientras tanto, Panamera comprendió que Van tenía la capacidad de establecer una base en un punto estratégico clave y que el marqués tenía la intención de apoderarse del territorio de Graf. Van respondió que su padre nunca había sabido de su verdadero poder. En cuanto descubrió que poseía magia de producción, lo había desterrado. Panamera consideró que esa decisión era absurda. Si su padre hubiera entendido el potencial de su hijo, podría haber expandido su territorio de manera impresionante. Sin embargo, Van no se sorprendía de la ignorancia de su progenitor.
Ni siquiera él mismo habría creído que algo así era posible. Van mencionó que continuarían con la construcción de la muralla y le dijo a Panamera que, si lo deseaba, podía retrasar su partida. Como no tenía otros asuntos urgentes, aceptó la propuesta. Mientras caminaban por la aldea, Panamera no dejaba de hacer preguntas, cómo había construido las casas, si era el único con magia de producción, qué materiales utilizaba. Aunque comprendió algunos conceptos, había muchas cosas que aún le resultaban difíciles de asimilar. Van sintió que finalmente habían aclarado cualquier malentendido. Sin embargo, Panamera afirmó que debía hablar con él sobre el matrimonio con Arut. Van se preguntó si esa era la verdadera razón de su visita. Le explicó que el territorio donde se encontraban era una zona de alta actividad mágica, donde las apariciones de criaturas eran frecuentes. Planeaban seguir fortificándolo y mejorándolo, pero eso no significaba que debieran casarse con alguien solo por conveniencia. Si lo que buscaban era paz, no necesitaban un matrimonio para lograrlo. Pero Panamera no lo veía de la misma manera. Arut era una niña de la que él mismo estaba cuidando personalmente. Cuando Sir Ferdinand habló con ella sobre su matrimonio, Panamera se opuso de inmediato. Se esperaba que Arut se casara con un joven miembro de la familia de un marqués potencialmente hostil, que además había sido enviado a la frontera a una edad muy temprana. No creía que Arut pudiera ser feliz en esas circunstancias. Van estuvo de acuerdo y agregó que, en este pueblo, Arut enfrentaría amenazas constantes, como bandidos y monstruos, lo que podría significar su muerte. Panamera ya había pensado en todas estas razones y, en el fondo, no quería entregar a Arut en matrimonio. Esa era la verdadera razón por la que se mostraba tan severa desde el inicio, no estaba lista para abandonarla otra vez. Van se preguntó si Panamera estaba de luto por un futuro inevitable mientras intentaba convencerse de su propia determinación. En cierto modo, podía identificarse con ella, pues él mismo había pasado por una situación similar. De manera inesperada, Panamera cambió de opinión. Aunque consideraba la felicidad de Arut, aceptaría la idea de un matrimonio si el esposo fuera Van. A pesar de ser más joven, él tenía un espíritu inquebrantable, una visión estratégica y una madurez que no correspondía a su edad. Además, se preocupaba por sus subordinados y, a pesar de haber sido enviado a una tierra desolada, sus compañeros lo seguían con lealtad. En lugar de rendirse ante la adversidad, había transformado su destino en una historia de éxito, encontrando fuerza y sabiduría dentro de sí mismo. También reconoció que poseía un poder mágico extraordinario que nadie habría imaginado posible. Panamera admitió, con cierta melancolía, que si fueran de la misma edad, sin dudarlo lo habría elegido como esposo. Van, al escuchar esas palabras de una mujer hermosa como ella, sintió una profunda felicidad. Por dentro, estaba completamente emocionado, aunque intentaba mantener una expresión seria y neutral. Panamera se dirigió a Arut y le preguntó si estaba de acuerdo con su idea. Sin embargo, le aseguró que no la obligaría a tomar una decisión apresurada. Arut no estaba segura de qué pensar sobre Van. Van, por su parte, le explicó que él tampoco había considerado el matrimonio hasta ese momento. Pero si había alguna razón por la que ella no pudiera regresar a su hogar, tenía la opción de quedarse en la aldea sin necesidad de casarse con él. Era una decisión importante y debía reflexionar antes de tomar una decisión definitiva. Panamera intervino, señalando que Van podría obtener beneficios estratégicos si aceptaba el matrimonio. Había logrado desarrollar la aldea en muy poco tiempo y, aunque no hiciera nada más, los rumores sobre sus logros se esparcirían inevitablemente. Por varias razones, este lugar seguiría creciendo. Sin embargo, su poder era raro y, precisamente por ello, podría convertirse en un objetivo para otras naciones. Para protegerse a sí mismo y a su territorio, debía seguir fortaleciéndose. Van preguntó si casarse con Arut realmente lo ayudaría en ese sentido. Panamera respondió que sí. Si se casaba con ella, podría contar con el apoyo del Graf Ferdinand en el futuro, además de su propio respaldo. Asimismo, el matrimonio evitaría un posible ataque de la Orden de Caballeros de Graf Ferdinand, quienes, de otro modo, podrían intentar recuperar el territorio por la fuerza. Cuando Van lo pensó detenidamente, comprendió que la forma ideal de un matrimonio político era aquella que reducía los enemigos y aumentaba los aliados. Si además traía beneficios económicos, sería aún mejor. Sin embargo, en este caso, no había ninguna ventaja para el Graf Ferdinand.
Enviar a Arut a casarse con él solo tendría sentido si su padre le hubiera dado una orden secreta para hacerlo. En la situación actual, no había nada que ganar al entregar a su hija, ni siquiera veía razón para seguir en contacto con él. Panamera anunció que se quedarían allí por la noche, por lo que Van tendría todo un día para reflexionar. Si quería saber más, podía hablar con ella o con Arut. Van se sorprendió al enterarse de que se quedarían a dormir y reaccionó como lo haría un niño de 10 años, lo que provocó una risa en Panamera. Van preguntó si los soldados también se quedarían, y Panamera le recordó que estaban en territorio enemigo. Para una mujer débil como ella, sería demasiado peligroso no contar con su gente. Pero Van no creyó ni una palabra de lo que decía, pues sabía que era una de las personas más fuertes que había conocido. Luego, Panamera le preguntó a Arut qué debían hacer y sugirió quedarse en la casa de Van. Arut, avergonzada, no pudo decir nada. Panamera se disculpó con Van y explicó que Arut seguía siendo una niña, por lo que lo mejor sería que se quedara con ella en la misma habitación. Le preguntó si había habitaciones disponibles en su casa. En respuesta, Van decidió construir una posada en ese mismo instante. Salieron afuera y, usando su magia, creó una posada para Panamera y los demás. Para los soldados, construyó una habitación con capacidad para 4 personas. Ellos pensaban que tendrían que acampar, así que se alegraron mucho. Luego, los invitaron a cenar y les permitieron descansar en la casa hasta que llegara la hora de partir. Durante la conversación, Till preguntó si la carne de lobo escamoso sería buena para preparar un plato. Orto y su equipo también estaban cazando animales místicos. Desde la aparición del dragón acorazado, muchas criaturas habían comenzado a llegar al pueblo. La última vez que aparecieron lobos escamosos, lo hicieron en manadas, pero el equipo de Van los eliminó rápidamente, por lo que tenían una gran cantidad de carne deliciosa. Till prometió esforzarse para que la comida fuera lo mejor posible en honor al perfecto matrimonio de Van con Arut. Van se preguntó si realmente estaba bien con esa idea, a lo que ella respondió que, después de haber pasado tanto tiempo a su lado, le resultaba triste. Sin embargo, creía que Arut lo apoyaría y que ella, Till, estaría feliz de servirle en todo lo posible. Además, si la esposa de Van era una buena mujer, sería fácil para ella seguir a su lado. Campechen añadió que, si tuviera la oportunidad, sugeriría a alguien más poderoso, como Panamera. Espada intervino, señalando que las palabras de Panamera eran ciertas, el Graf no obtenía ninguna ventaja de este matrimonio. Desde el principio, envió a Arut a casarse solo para impedir que usara la magia de los 4 elementos. El reino de Escudería había estado expandiendo su territorio durante 5 años, lo que asustaba a los países vecinos. Esa era la razón por la que el rey evitaba conflictos entre sus aliados. Había 2 métodos para la expansión. Espada explicó que tomar territorio mediante la acción militar empobrecería económicamente la región. Otra opción sería despojarlos de sus derechos o sabotearlos. Van afirmó con firmeza que, aunque la situación pudiera cambiar con o sin matrimonio, lo más importante era la decisión de Arut. Si ella no podía regresar a su hogar, podría quedarse en la aldea sin preocuparse por casarse. Y si quería volver, él la dejaría ir. Hasta ahora, no habían tenido la oportunidad de hablar, así que planeaba conversar con ella durante la cena. Durante la cena, Van inició la conversación preguntándole a Arut si le gustaba la comida. Añadió que, cuando tuvieran más ingredientes, podrían cocinar algo dulce. Arut se sorprendió de que él le hablara directamente. Respondió que la carne y la ensalada con frutas estaban muy ricas, lo que hizo que Till se sintiera orgullosa. Arut comenzaba a acostumbrarse al ambiente, aunque antes apenas hablaba sin una razón específica, por lo que sus palabras eran torpes. Sin embargo, Van no la miraba con desprecio. Incluso alguien tan admirable como Panamera reconocía sus cualidades sobresalientes. No podía creer que tuviera la oportunidad de conocer a alguien así. Van entonces le preguntó cuáles eran sus pasatiempos. Con gran seguridad, Arut respondió que le gustaban las cosas lindas. Van, intrigado, preguntó si le gustaban los animales pequeños. Arut aclaró que le gustaban las muñecas, las flores hermosas y los animales que no se movían. Van nunca había visto muñecas antes, así que le pidió que se las mostrara la próxima vez. Su actitud tranquila y directa era propia de un hombre adulto, aunque él era más joven que ella. Y cuando ella hablaba con calma,
él esperaba pacientemente a que terminara sus frases. Arut explicó que las muñecas estaban en la carreta y que podría enseñárselas al día siguiente. Van, emocionado, le agradeció. Arut sintió una extraña mezcla de alegría y nerviosismo. Era demasiado tímida para mirarlo a los ojos, pero él siguió hablándole durante un rato. Para su sorpresa, empezó a sentirse más cómoda con él y tuvo el deseo de iniciar una conversación por su cuenta. Durante toda la cena, quiso mirarlo a los ojos y preguntarle algo, pero nunca reunió el valor suficiente. Así, la cena terminó sin que pudiera hacerlo. Por otro lado, Panamera parecía disfrutar del ambiente de la aldea y de su tranquilidad. También comentó que la comida era tan deliciosa que le intrigaba cómo Van conseguía tantos ingredientes y condimentos. Además, notó que los ciudadanos lo conocían y lo respetaban. Van coincidió en que Til cocinaba muy bien y que los habitantes estaban felices de que la situación con los alimentos fuera excelente. Panamera respondió que, si estuviera en su lugar, presumiría más sobre la prosperidad de la aldea, ya que así sus logros serían conocidos más allá de sus fronteras. Los materiales que los ciudadanos proporcionaban habían permitido construir las murallas y las casas, por lo que él solo había adaptado su entorno. En el futuro, cuando la aldea tuviera más de 1000 habitantes, entonces sí tendría muchas razones para sentirse orgulloso. Con esas palabras, la conversación con Van llegó a su fin. Sin embargo, Van notó que Arut parecía querer decir algo, así que le preguntó. Pasaron 5 minutos antes de que ella finalmente inclinara la cabeza y le diera las gracias por todo lo que había hecho ese día. Admitió que al principio había estado tensa, pues pensaba en él como alguien con quien debía casarse, pero ahora, al ver que era una buena persona, ya no estaba preocupada. Por último, le deseó buenas noches. Van se quedó confundido, pero contento de haber causado una buena impresión. Arut, en cambio, se dio cuenta de que había hablado demasiado rápido al final y salió apresuradamente antes de escuchar su respuesta. Ahora estaba nerviosa, temiendo que la consideraran rara o maleducada. Además, no encontraba su habitación, pero una mujer la guió hasta ella. Cuando entró, vio a Panamera ya vestida con su ropa de dormir, quien la saludó con una sonrisa. Luego le preguntó si los niños cruzaban ciertas barreras solo cuando tenían química entre ellos y le comentó que, si tenía algo que proponer, podía hacerlo. El rostro de Arut se puso tan rojo como un tomate, por lo que Panamera decidió no seguir molestándola y le dijo que podían quedarse unos días más si así lo deseaban. Arut aceptó quedarse un poco más. Sin embargo, Panamera le recordó que no podían cuidar de ellos para siempre, por lo que sugirió pagar con algunas monedas de oro por su estancia en la aldea. Mientras tanto, en la mente de Arut solo existía un pensamiento, el mañana. Quería hablar con Van porque sentía que él la escucharía y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió esperando con ansias el día siguiente. A la mañana siguiente, Van estaba informando a los aldeanos sobre la construcción de la muralla, la cual estaría bajo la dirección de Espada. No era la primera vez que hacían algo así que esperaba que no tuvieran problemas. Como el proyecto era de gran envergadura, les advirtió que administraran bien su tiempo y tuvieran cuidado para evitar accidentes. De y su equipo estarían agradecidos con quienes proporcionaran materiales. En ese momento, Van notó que Orto los estaba observando y le preguntó qué haría él. Orto respondió que solo estaba interesado y que no haría nada en particular. Mencionó que la última vez había visto a los aldeanos alinearse como soldados y que nuevamente iban a cazar animales místicos. Gracias a las nuevas espadas, la caza era demasiado fácil. Van comentó que, si obtenían materiales en mal estado, podrían usarlos para fabricar más armas, mientras que los materiales en buen estado podrían venderse a Bel. Como ese día era viernes, anunció que, aprovechando la carne que tenían, organizarían una barbacoa tanto ese día como al siguiente. La noticia entusiasmó a muchos aldeanos, quienes pasaron de estar en silencio a convertirse en alegres fiesteros. Panamera también estaba allí y encontró interesante su discurso. Aunque no eran un ejército, esta era una excelente forma de mantener la moral alta. Van dijo que la libertad era lo único que podía garantizarles. En ese momento, notó la presencia de Arut. Ella lo saludó y comentó que el clima estaba agradable, lo cual era bueno. Van le respondió que hoy parecía más enérgica y poderosa y le preguntó si se había cansado después del viaje del día anterior. Arut estaba en pánico por dentro, pero intentó hablar con calma.
Quería ver el mundo a través de los ojos de Van, así que le pidió permiso para observar cómo trabajaba. En la siguiente escena, Van y su equipo se estaban encargando del sistema de alcantarillado mientras Panamera y Harut los observaban. Las tuberías de desagüe corrían profundamente bajo cada edificio, por lo que debían limpiarlas periódicamente y enjuagarlas con agua del foso. Si no lo hacían con regularidad, la insalubridad podría provocar la propagación de enfermedades. Las aguas residuales fluían hacia cavidades subterráneas y eventualmente regresaban al río. De repente, aparecieron personas del clan Abgalu y preguntaron si necesitaban ayuda. Panamera y Harut quedaron desconcertadas. Ellos explicaron que vivían allí y que Van les había dado alimento. Priola también estaba presente y se presentó como la esposa de Van. Tanto Panamera como Harut esperaban una explicación de su parte. Van aclaró que todo era un malentendido y que ya le había explicado a su padre que ni siquiera estaban comprometidos ni nada parecido. Al escuchar esto, Lata Priola lo llamó cruel y se alejó molesta. Algunos estaban a punto de reprender a Van por haberla maltratado, pero cuando mencionó que había conseguido frutas deliciosas ese día, todos olvidaron el incidente por completo. Van explicó que necesitaban la ayuda de los Abgalu porque extraer las lozas de agua era un trabajo muy difícil para ellos. En cuestión de segundos, los Abgalu resolvieron el problema y además prometieron encargarse de ello varias veces al día. Panamera estaba asombrada de que Van pudiera controlar a los Abgalu. Él explicó que había varias razones, pero lo más importante era que ellos ahora eran habitantes de la aldea. Lo siguiente era la muralla del castillo en construcción. La zona de construcción también impresionó a Panamera. Van elogió a Espada por su rapidez. Le informó que la superficie estaba bien, pero que los ángulos posteriores hacían el trabajo un poco más difícil. Decidió dibujar una línea hexagonal en el suelo y le dijo a Espada que construyera esa muralla. Espada aceptó de inmediato las instrucciones poco convencionales. Si la persona encargada de dibujar las líneas guía fuera incompetente, el proyecto estaría condenado al fracaso. Van había aprendido trigonometría, aunque no recordaba mucho, así que decidió centrar la aldea en el diseño. Panamera le preguntó cómo planeaba trazar las líneas y expresó su deseo de ayudar, pues pensaba que podrían medir la longitud con una cuerda y conectar varias líneas para dibujar un diagrama preciso. Lo primero que tenían que hacer era medir la longitud de un lado. Van notó que ella parecía tener un plan y le preguntó si estaba bien sin su escolta. Ella asintió. En ese caso, mientras monitoreaban el trabajo de medición, ellos trabajarían en fortalecer la muralla del castillo. Harut preguntó qué era exactamente lo que estaban haciendo, y Van le explicó que era una ballista, una especie de gran arco y flecha que se usaba para proteger la aldea. La parte superior de la muralla se ensanchó y la ballista era más grande. Van había creado flechas tan grandes como el brazo de un adulto y había diseñado 2 niveles para que una sola ballista pudiera disparar 2 flechas seguidas. Quería hacer una ballesta, pero no quería cometer errores la primera vez que intentara fabricarla. Además, siendo un chico, no quería fallar frente a 2 chicas tan encantadoras. Lo probaron con cuidado y, tal como Van deseaba, todo salió perfectamente. Harut no esperaba que un arco tuviera tanto poder. Van le explicó que la ballista era mucho más fuerte que un arco y flecha normal. En ese momento, Panamera se acercó y preguntó qué era ese ruido tan fuerte, pensando que un gran monstruo mágico los atacaba. Cuando Van le explicó lo que sucedía, ella quedó bastante impresionada. Luego le preguntó si esas ballistas también estaban desplegadas en la parte superior de la muralla. Van respondió que eran un poco diferentes a esa, pero había más de 100 de ellas en las murallas defensivas y planeaban preparar muchas más en el futuro. Panamera comenzó a hacer preguntas sobre cuánto tiempo y dinero se había invertido en el proyecto y qué materiales se usaron. Van sabía que ella estaba interesada, pero se negó a darle detalles, ya que esa información era un secreto militar. Panamera se sorprendió. Prometió no hacer más preguntas y expresó su deseo de comprar una ballista a cualquier precio. Van sonrió educadamente y le explicó que no estaban vendiendo ninguna. Panamera tenía dificultades para creerle. Con el asombroso desarrollo de esta remota aldea, los muchos logros que habían permitido superar las reglas de la magia de producción y el profundo respeto y lealtad que inspiraban, incluso entre razas diferentes. Sentía una brisa fresca que no había sentido en mucho tiempo. Como viscondesa Panamera Carrera Cayenne,
prometió formar una alianza oficial con Van Neyferdio, y ese mismo día enviaría una carta a la capital para reportarlo. Normalmente, las alianzas dentro de un mismo país se hacían para recibir protección, pero ella quería enfatizar que su alianza con Van sería una relación equitativa, un 50-50. Con esto, sería conocida como aliada de Van entre los nobles del reino, y si lo traicionaba, su vida como noble estaría terminada. Era una oportunidad rara para Van, así que aceptó encantado aliarse con ella. Al inclinarse ante ella, todos los soldados y sirvientes también lo hicieron. Panamera comentó que, si él podía prestarle una de esas ballistas, ella le prestaría 100 de sus soldados durante 2 semanas, pero si faltaba incluso uno al devolverla, él tendría que pagar por ello. Van estuvo de acuerdo y le preguntó si quería llevar un carro para el transporte y flechas para cargar. Parecía bastante pesado, así que necesitarían un carruaje para eso, y respecto a las flechas, ella dijo que podrían fabricarlas de hierro. En ese momento, Campechen apareció y sugirió que sería bueno tener al menos 1 o 2 flechas de Van. Le mostró una espada que Van había hecho para él. Parecía que Campechen admiraba a Panamera y sentía algún tipo de apego emocional hacia ella. Fue interesante descubrir un nuevo lado de Campechen. Panamera comentó que se sentía un poco incómoda enfrentando a oponentes equipados con armaduras y escudos. Esos eran objetos desechables y los que usaba eran de repuesto. Dijo que sería genial si pudiera fabricar armaduras y escudos, aunque fueran baratos o rotos. Campechen hizo su primer ataque. Panamera pensó que lo había acertado, pero no sintió ningún impacto. Sin embargo, luego se dio cuenta de que su espada se había partido por la mitad. Todos quedaron sorprendidos y confundidos. Panamera le preguntó si esa espada estaba hecha de hierro, y Van explicó que era de acero, pero que la forma en que la había fabricado era diferente. También le dijo que esas flechas no eran más que flechas de acero con la punta un poco más afilada que las normales, capaces de perforar 2 o 3 dragones de caparazón. Panamera y sus soldados quedaron nuevamente asombrados por su talento. Después de escuchar eso, no tuvo más opción que comprar esas flechas. Por la noche, Orto y los demás estaban conversando con Arut, diciéndole que debía cuidar de Van cuando se casaran. Si alguien tan hermosa como ella se casaba con alguien de su aldea, estarían muy felices. Arut parecía abrumada y avergonzada de siquiera hablar de eso, pero afortunadamente Van apareció y les dijo que no molestaran a los invitados. Aunque Van también estaba avergonzado por sus comentarios tan cómodos sobre ellos, logró mantener la compostura y les pidió que no volvieran a rellenar las copas de alcohol. Van invitó a Arut a sentarse con ellos. Ahora que la medición había terminado, la construcción debería completarse en aproximadamente un mes. Arut le preguntó si se refería a la parte de la muralla que daba a la calle, y Van le confirmó que sí. Ella también se sorprendió de que todo el proyecto iba a estar terminado. Normalmente, aunque se usara magia para crear una muralla de tierra, solo sería un montón de tierra. Por el momento, Van quería construir una cantidad determinada de murallas antes de que llegara un comerciante llamado Lantalis a la aldea. Arut se preguntaba si ese comerciante era una persona peligrosa, pero Van sonrió y respondió simplemente que quería sorprenderlos por completo. Los subordinados de Panamera eran competentes y diligentes. Luego, Espada necesitaba tiempo para construir los cimientos de la fortaleza. Después de que los materiales principales fueron traídos y Espada construyó los cimientos, Van edificó la baluste encima de ellos y completó la fortaleza. Al llegar la hora de la cena, lo arrastraron con ellos. Pasaron 2 semanas y las 2 murallas triangulares de la fortaleza fueron terminadas. Ambos diseños de baluste comunes fueron colocados en ellas, y aunque la actividad había sido 2 veces más ocupada de lo habitual, construir una aldea de esa manera resultaba más divertido. Mientras Panamera hablaba sobre lo impresionada que estaba, Van solo podía concentrarse en su gran fortaleza, que eran sus grandes pechos. Van se recompuso y le agradeció por ayudar con la parte principal de la fortaleza. Más tarde, le dijo que podían construir casas para las personas, los comerciantes y los aventureros que se detuvieran o se mudaran allí. Construir algo así siempre había sido el sueño de Panamera, pero dado que tomaba mucho dinero y tiempo, no había forma de que pudiera pedirle dinero a un príncipe que recién había perdido su territorio. En la próxima batalla, no quería pedirle dinero para que él pudiera usar el poder militar de ese territorio libremente. Mientras charlaban, el suelo comenzó a temblar y Orto les dijo a todos que un dragón se acercaba.
Todos estaban bastante confundidos sobre por qué un dragón estaría en esa zona remota. El dragón los estaba siguiendo a él y a su equipo, así que tendrían que ganar algo de tiempo mientras todos regresaban a la aldea. Van se sorprendió de que él mismo se estuviera utilizando como carnada. Podrían luchar allí, pero no sabía cómo podrían ganar contra un dragón tan grande. Esta vez, no estaba dispuesto a dejar que los aldeanos y otros cayeran como víctimas de algo así. Los demás esperaban las órdenes de Van. Panamera decidió ayudar porque el dragón ya estaba por llegar. Van comenzó a dar sus órdenes. Le dijo a Orto que atrajera al dragón hacia allá mientras ellos usaban las ballistas para defenderse. Les dijo a todos que se prepararan para entrar a la muralla cuando Orto y los demás hubieran entrado, cerraran la puerta y subieran a la muralla para ayudar. Panamera también ordenó a sus soldados que escoltaran a la princesa Arut hasta la aldea y trajeran 10 hombres, y les dijo a los demás que subieran a la muralla. Arut parecía aún más asustada que antes y se congeló. Van reconoció su miedo y fue a hablar con ella para consolarla. Le dijo que, aunque el dragón del bosque era un oponente fuerte, actualmente tenían esas ballistas que estarían apoyadas por el mago de los 4 elementos, Espada, y que Panamera también los estaba ayudando. Le dijo que tal vez no lo hubieran derrotado aún, pero que no iban a perder. Arut pareció aliviada y rezó por lo mejor. Van dejó que Til se ocupara de Arut adentro. Orto les dijo que no cerraran la puerta porque ya estaban por llegar. Van ordenó a todos que prepararan las ballistas y tuvieran cuidado de no darle a Orto. Su primer objetivo era hacer que el dragón no pudiera volar, por lo que iban a disparar a sus alas. Mientras corrían con todas sus fuerzas para escapar del dragón, Til cayó y les dijo que se fueran. Por supuesto, no la escucharon y trataron de llamar la atención del dragón para ganar tiempo y darle la oportunidad de levantarse y huir. Sara atacó al dragón, pero por supuesto, no tuvo efecto. Comenzó a correr llorando y gritando que los dejaran, pero se sorprendió al ver que ellos lo escucharon y comenzaron a correr en la dirección opuesta. Orto dijo que él era el más rápido corriendo y podía sobrevivir, así que debería dejar que Puriel llegara primero a la fortaleza y luego podría alcanzarlos. Como Sara aún no estaba seguro, le recordó el sacrificio de Kusala. Van les ordenó disparar las ballistas cuando estuvieran listos. Panamera dijo que si querían detener al dragón, deberían dejarlo en sus manos, y ella estaba decidida a derribarlo de un solo golpe. Como era de esperar de ella, fue ascendida al nivel de caballero, ya que su fuerza fue reconocida. Sus características mágicas eran justo lo que Van había esperado. No había duda de que ella era una maga de clase suprema de los 4 elementos. Panamera usó su poder de lanza de llamas. Sin embargo, aunque fue un ataque poderoso, el dragón no esquivó. No esperaron y atacaron con las ballistas, pero sus ojos eran lo suficientemente buenos como para esquivar las flechas, y de todas esas flechas, solo 5 acertaron. A esa velocidad, debería estar ralentizando los movimientos de su cuerpo, alas y piernas. Van no sabía cómo se sentiría si estuviera en sus zapatos, pero la gran ballista tardaba mucho en disparar. Les ordenó que se prepararan para el segundo disparo y, cuando las flechas estuvieran listas, les indicó que dispararan inmediatamente. El segundo disparo no causó daño alguno, pero el primero parecía haberle infligido una herida fatal. Mientras tanto, Orto, Puriel y Sara llegaron a la puerta. Como no podían usar todo su poder contra el dragón aún, Panamera utilizó nuevamente su lanza de fuego para ganar algo de tiempo mientras todos evacuaban a la aldea. El ataque fue tan poderoso que Van vio por primera vez magia de fuego de alto nivel en su vida. Si el oponente no fuera un dragón, el efecto habría sido demasiado poderoso y aterrador. Panamera luego se dirigió a la aldea primero para preparar un contraataque. Mientras corrían, Van les dijo a todos que corrieran hacia la aldea. El dragón ya estaba sobre la fortaleza. Sus alas ya estaban dañadas, por lo que solo podía correr. Van estaba confiado en que podría enfrentarse a él, ya que ya había vencido a la lagartija blindada antes. Pero esa cosa era diferente a los monstruos de la zona. Di llegó y le dijo que fuera a la aldea mientras él demoraba al dragón, pero Van se negó porque ese no era un oponente que pudiera enfrentar solo. Dino insistió y decidió preparar el equipo de batalla. De repente, Espada llegó y comenzó a acercarse al dragón ignorando los gritos de Van. Finalmente, Van declaró que no evacuaría si no venía con él. Espada se detuvo, pero no se dio vuelta y dijo que eso sería problemático. En ese caso,
quería que lo aguantara solo una vez y luego se retirarían. Le dijo a Van que fuera primero, pero Van no iba a ir a ningún lado. El dragón comenzó a acercarse, pero Espada realizó un ataque que les dio algo de tiempo. Van intentó hacer que corriera, pero él era tan lento debido a su edad. Trataba de convencerlo de evacuar a cambio de su vino tinto favorito. Espada prometió hacer todo lo posible. Campechen le dijo a Van que liderará a los soldados para proteger la aldea mientras él se ocupaba de Espada. Volver a la aldea rápidamente, a pesar de correr a toda velocidad, parecía difícil. Orto y sus compañeros habían llegado a su límite, por lo que Van no sabía qué hacer. Panamera lo llamó y le dijo que las preparaciones allí ya estaban completas. Van les dijo a los soldados que se prepararan para el siguiente disparo. Cuando Panamera le preguntó qué debía hacer, Van se sorprendió de que le estuviera pidiendo órdenes. Pero se concentró en la batalla y le dijo que, si el dragón llegaba a la fortaleza, lo detuviera usando su magia como antes, para que no se moviera, luego dispararan la ballista. Panamera entendió la orden, pero era la primera vez que usaba su magia para detener los movimientos del enemigo. No había problema con eso, porque estaban luchando contra un dragón literal. El dragón comenzó a moverse al salir de las ruinas, por lo que Van les advirtió a todos. Hasta que Panamera estuviera lista para usar su magia, tendría que proteger a Espada y a los demás. Solo necesitaba un poco más de tiempo y Dee estaba allí para darle ese tiempo. Sus soldados también le dijeron a Van que lo dejaran en sus manos. Aunque Van no estaba seguro de ello, ellos lo tranquilizaron, diciéndole que estaban usando el equipo que él había hecho. Dee y su equipo comenzaron a atacar al dragón. Incluso el primer ataque que hizo Dee fue suficiente para cortar uno de sus dedos. Al ver a todos dando todo por ganar tiempo, Espada también realizó un ataque. Kamsan y Espada comenzaron a ir hacia la aldea, y Dee les dijo a todos que retrocedieran. Van no podía creer que se movieran así a pesar de sus heridas. Y lo más impresionante fue que Dee, siendo el mayor, era el más rápido. Cuando los soldados se acercaron lo suficiente, Van llamó a Panamera, lista para aceptar cualquier orden. Ella usó su lanza de fuego. Las ballistas solo disparaban ráfagas desde el lado oeste de la aldea. Se usaron flechas contadas para derrotar al dragón. La mayoría falló, pero la que alcanzó al dragón le hizo un daño significativo. Van ordenó a todos que dispararan lo que quedara. Incluso en su condición, el dragón esquivó, protegiendo su cabeza, pero las flechas aún penetraron en su cuerpo, y las heridas fueron fatales. Van les dijo a las ballistas que prepararan las siguientes ráfagas y se pusieran en espera, luego pidió a Dee que revisara al dragón. Dee se acercó al dragón con cuidado y, cuando tocó su cabeza con su espada, el dragón gruñó, pero Dee lo esquivó y mató al dragón con un solo corte. Van dejó escapar un suspiro de alivio. Declaró su victoria y ordenó disparar para celebrar el triunfo. Todos comenzaron a felicitarse por la victoria. Til y Arut llegaron preocupadas preguntando a Van si estaba bien, y él dijo que solo había corrido un poco con Espada. Dee y sus dos combatientes lograron resistir el ataque del dragón. Entraron al refugio y Van se sentó a descansar un poco. Panamera vino y dijo que sus órdenes fueron precisas, felicitándolo por haber derrotado a su primer dragón. Van no podía imaginar cómo habría ido todo sin ella, Espada y Dee. Panamera quedó impresionada por su honestidad y dijo que, si ese dragón del bosque hubiera atacado el territorio del príncipe, la ciudad habría quedado destruida a la mitad. Y al menos algunas partes de las murallas de la ciudad habrían colapsado, con cientos de víctimas. Van se sorprendió porque, si la mansión real estuviera en la ciudad, habría estado muy protegida. Panamera dijo que Dee y Espada serían recordados como héroes. Todos estaban orgullosos de sí mismos. Pero lo más importante para Panamera era que los ataques de esas estúpidas ballistas solo habían logrado arrancar las escamas del dragón. Van sabía que tenía que aumentar su poder. Panamera sugirió comenzar el tributo por la conquista del dragón. Primero, dijo que Dee había ganado el título de cazador de dragones, y en segundo lugar, Van, como líder de la aldea, había ganado el título de señor de la guerra. Luego, también se pediría la participación de Espada. Dee parecía tan feliz de ser llamado cazador de dragones. En el siguiente escena, Van anunció a todos que habían derrotado al dragón del bosque y que aquellos que lo habían vencido serían recompensados. La que entregaría el premio sería la actual cabeza de la familia noble Kayan, Panamera Carla Kayan.
Los aldeanos estaban todos listos para escuchar sus palabras. Panamera comenzó diciendo que aquellos que habían derrotado al dragón del bosque se habían reunido en ese lugar, compuestos por caballeros y magos que lucharon con valentía para proteger la aldea. Habían logrado rechazar amenazas que podrían haber destruido aldeas y fortalezas de aldeanos. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, no hubo bajas en la aldea. Este era verdaderamente un logro notable, y debido a ello, se merecían una mención honorable. Comenzó con Di, el caballero adjunto jefe de la familia noble Feltio. Él fue quien cortó la cabeza del dragón del bosque y quien decidió el resultado de la gran batalla. Era la figura más experimentada en los sectores militares y de armamento. Luego mencionó al estimado mago de los 4 elementos, Espada. Era un sirviente capaz de restringir los movimientos del dragón usando su poderosa magia, y se convirtió en la segunda figura más importante en la lucha. Finalmente, cuando nombró al 4.º hijo de la próspera familia noble Banne y Feltio, la multitud estalló en vítores y todos comenzaron a gritar su nombre. Aunque solo tenía 8 años, su conocimiento, estrategia y sabiduría le permitieron usar magia que nunca antes se había visto en ese mundo. Logró construir y reforzar las defensas de la aldea en un corto periodo de tiempo, convirtiéndose en lo más importante en la lucha contra el dragón del bosque. Gracias a su increíble estrategia y su papel como líder de la aldea, lograron ganar esa batalla. Al ver la multitud gritar su nombre, la mejilla de Banne se sonrojó de vergüenza y le saludó con la mano. Con esto, la ceremonia de premiación terminó, pero el festival comenzó de inmediato. Panamera estaba probando la espada que Banne había hecho y se sorprendió de lo afilada que estaba. Aún le costaba creer que todas esas armas las hubiera hecho ese pequeño niño, Banne. Él explicó que era solo una espada ordinaria hecha con materiales normales. También le sorprendió que él hubiera hecho cientos de esas armas por sí mismo. Banne sonrió educadamente y le dijo que podía pedir una para ella, pero costaría 5 monedas de oro. Gracias a la familia Panamera y su ejército de cientos de hombres fuertes, lograron recolectar materiales rápidamente. El almacén estaba sobrecargado, por lo que construyó uno subterráneo en su lugar. La construcción estaba a medio terminar y, finalmente, los mercaderes de la calle regresaron con la lagartija blindada usando su caravana. Al llegar, Lango se sorprendió al ver la nueva versión de la aldea. Estaba haciendo preguntas a Bell, pero él le dijo que había algo más urgente. Banne llegó y lo saludó. Lango le informó que había contado con la ayuda del jefe de la empresa comercial, y que había 5 caravanas grandes y 3 medianas. Los mercenarios estaban escoltados por 4 personas, además de él, y asistidos por 20 personas y 5 esclavos. Bell ofreció llevarlos al nuevo almacén. Cuando los mercaderes vieron el cadáver del dragón en el suelo, todos se sorprendieron y entraron en pánico. Banne pensó que estaban exagerando, pero al final, era un gran dragón del bosque. Bell dijo que las escamas, garras, colmillos, globos oculares y piedras mágicas del dragón eran muy valiosos, y que si se subastaban en la capital, el precio más bajo comenzaría en 100 monedas de platino. Incluso podrían conseguir hasta 150 monedas de platino. Banne no esperaba que el dragón valiera decenas de miles de yenes. Preguntó qué se haría después de la subasta, y Bell explicó que era una subasta en la capital, por lo que aparecerían artículos de alto precio y el gremio de mercaderes participaría en el evento. Con artículos tan raros como esos, no había duda de que serían subastados por al menos 150 monedas de platino. Si era así, Banne concluyó que debía haber costos de transporte y de venta. Preguntó si Bell y Rango podrían obtener una ganancia decente. Bell se disculpó, dándose cuenta de que esto era demasiado para un niño de 8 años. Una familia noble tonta habría culpado a la otra parte si no obtenían la ventaja, pero Banne ahora estaba pensando en todo cuidadosamente. Dijo que ellos obtendrían una ganancia de entre 3 y 5 monedas de platino de la venta. Con ese trato, valdría la pena su esfuerzo. Banne preguntó si sería difícil crear una empresa comercial. Bell no pensó que él haría esa pregunta, así que se quedó congelado. Los otros mercaderes comenzaron a hacerle promesas. Uno de ellos mencionó que estaban considerando abrir una sucursal en esta aldea, ya que eran el grupo de mercaderes más grande del reino. Banne preguntó si eso sería posible con la población. El hombre respondió que los mercaderes no solo vendían, sino que también compraban productos. Eran confiables y, con el precio más alto, le venderían los mejores artículos.
Vanne preguntó cuánto valdría ese dragón y ellos dijeron que 80 monedas de platino. Preguntó cuánto lo venderían y dijeron que lo descontarían a través de su servicio de ventas. Por lo tanto, también esperaban vender la lagartija blindada. Después de eso, enviarían a sus miembros a visitar esta aldea. Su conversación continuó, y solo estaban interesados en el resultado de esta batalla. Una vez que esto se resolviera, su interés por la aldea disminuiría considerablemente. Si los monstruos pudieran venderse y abrieran una gran tienda en la aldea, los mercaderes reducirían sus ganancias, pero luego él vendería el dragón del bosque y las lagartijas blindadas a un precio elevado. No se comprometían con esta aldea, su principal enfoque era su beneficio. Vanne les agradeció y prometió considerarlo. Intentaron convencerlo de que eran demasiado jóvenes para ser mercaderes, pero Vanne no los escuchó y afirmó que podían haber manipulado el precio del dragón. 8 monedas de platino eran el precio adecuado. Cuando Rango dijo que debería valer 100 monedas de platino, los otros mercaderes empezaron a acercarse a él. Dijeron que no había mercaderes que no buscaran grandes ganancias y le recordaron que los bandidos podían estar al acecho en los caminos. Bell los detuvo y afirmó que debían resolver esto de manera justa. El punto era que los costos de venta y los servicios de escolta debían ser cubiertos por las ganancias de la venta. Incluso si la subasta terminaba en el precio inicial, aún harían una gran ganancia. Además, era una habilidad básica de los mercaderes identificar y seleccionar rutas libres de bandidos. Al escuchar las palabras de Bell, los mercaderes mayores se encolerizaron aún más y lo llamaron loco. Dijeron que casi ningún mercader venía a esta aldea en un año. En su opinión, 80 monedas de platino era un buen precio, y con este trato, cada miembro del gremio de mercaderes recibiría al menos una moneda de platino. Ofrecieron darle un precio más alto esta vez a cambio de que dejara de hablar. Sin embargo, Vanne seguía oyendo lo que decían. A pesar de todo, Vanne no pensaba que Bell rechazaría esa oferta. Pero Bell no quería involucrarse en un comportamiento tan vil, y afirmó que, ya fuera para hacer negocios con alguien o comprar algo de cualquiera, lo harían de manera honesta. Creía que obtendrían enormes beneficios con esa mentalidad. Uno de los mercaderes se unió a la conversación y lo llamó bastardo, diciendo que si el comerciante principal se enteraba de esto, estarían condenados. Después de decir todo eso, se marcharon como si Vanne no hubiera oído nada. Vanne solo conocía cosas buenas de los mercaderes de Mary, aunque fuera de una familia noble. Incluso si el cliente era solo un niño que probablemente no se convertiría en un cliente habitual, la comunicación seguía siendo importante para mantener relaciones con los clientes existentes. Vanne les preguntó si estaban preocupados por una moneda de platino y ellos dijeron que no había ningún problema. Aunque sabían sus identidades, no sabían de qué grupo de mercaderes provenían. Rango no pensaba que debieran llamarse verdaderos mercaderes. No estaban interesados en convertirse en miembros de un grupo de mercaderes tan grande como el suyo y podían comerciar de manera independiente. Al contratar una escolta, Bell podría llevar los artículos a la capital y tendrían que registrarlos en el gremio antes de la subasta. Añadió que había 3 requisitos principales para unirse a la subasta. Primero, necesitaba un préstamo de grandes sumas de dinero para la membresía en el sindicato comercial, luego tener propiedad original de la tienda, y por último, necesitaría el apoyo de la nobleza. Las 2 primeras condiciones no eran un problema, pero la última era bastante vulgar. Las reglas en las empresas nobles establecen que los nobles tienen derechos de legalidad absoluta. Las personas que crean una empresa comercial serían recompensadas por el noble, y los nobles no hacen nada más que obtener enormes beneficios. Vanne preguntó cuánto costaría vender el dragón o qué porcentaje de las ganancias por cada venta querían ellos. Bell se mostró contento de que hubiera decidido ir con ellos y explicó que se requería una tarifa por el servicio de ventas. La cantidad podría variar según el precio de mercado. Cuando Vanne preguntó con qué noble trabajaba ese grupo de mercaderes mezquinos, los 2 hermanos se quedaron congelados por un momento. Finalmente, afirmaron que trabajaban con el gobernante de este país, la nobleza de Berline. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que trajéramos una tercera parte de esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante,
No olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.